que se llama Osvaldo Lamborghini y sus ecos en la literatura del presente. Estamos invitados acá por Revista ENIE. Mi nombre es Mariana Rey y voy a moderar, tengo el gusto de moderar una mesa con estas 5 personalidades que me pone bastante orgullosa. Los voy a presentar por si no los conocen. Acá a mi derecha está Luis Chitaloni, que nació en Buenos Aires en 1958, es escritor, crítico y editor de La Bestia Equilátera, sello donde acaba de publicarse una nueva aventura de Irene Adler, que ya vamos a hablar de eso, pero es un libro escrito en colaboración con Toy Shewell y Osvaldo Lamborghini. No hace falta decirle estaba con lo de Luis. Él además es autor de los libros Siluetas, Cara Pálida, Peripecias del No, Mil Tazas de Té, y compiló distintas antologías como Los Escritores de los Escritores, además de colaborar en distintos medios y revistas culturales. También está Tamara Kamenzain, que nació en Buenos Aires, es poeta, ensayista, tallerista y profesora en universidades de Argentina, México y Estados Unidos. En 2012 reunió 9 libros de poesía en un solo volumen, que se llama La Novela de la Poesía. Su último libro de poemas se llama El Libro de los Divanes y su último libro de ensayo es Una intimidad inofensiva, los que escriben con lo que hay. Y Tamara además fue amiga cercana de Osvaldo Lamborghini, con quien mantuvo correspondencia durante sus años en el exilio. Después tenemos a Ricardo Straface, que nació en Buenos Aires también en 1958, es escritor y abogado. Entre sus novelas se destacan La Boliviana, Carluti Pareja, Frío de Rusia y La Transformación de Rosendo. Es el autor de Osvaldo Lamborghini, una biografía, que lo traje acá, es un volumen que seguramente conozcan, que tiene 852 páginas y fue publicado por Mansalva en el año 2008. Es la biografía más extensa de la literatura argentina, por lo menos hasta ahora. Y Ricardo también es el abogado defensor de Pablo Cachajian en el proceso que lleva adelante María Kodama contra el autor de La Lista Acordada. Después tenemos a Damián Tabarocchi, que nació en Buenos Aires en el 67, se graduó de Sociología en París, es el director editorial de Mar Dulce, además de traductor y colaborador del diario Perfil, y entre otras publicó las novelas El Amo Bueno, Una Belleza Vulgar, Autobiografía Médica, Las Hernias y Kafka de Vacaciones, y el libro de ensayos de literatura de izquierda de 2004. Bueno, y después queda Roberto Shewell, que nació en Buenos Aires en el 41, ha escrito originales, adaptado, remendado solo o en colaboración una gran cantidad de guiones para cine, teatro y televisión, incluso algunos de los que no se arrepiente, este nuevo libro. Y escribió junto a su amigo Osvaldo Lamborghini una nueva aventura de Irene Adler. Es una exageración. Sí. En el 74. El proyecto fue abandonado en esos años y durante 2015, y a pedido de la editorial La Bestia Equilátera, terminó la obra que acaba de ser publicada y que se consigue en una feria, este libro. Tenemos varios, yo traje algunos temas para conversar con ellos tal vez tienen algo particular que quieran comentar también, pero me interesaba tal vez pensar un poco que Lamborghini durante su vida, que vivió solo 45 años, desde 1940 hasta 1985, cuando murió en Barcelona, publicó solamente 3 libros muy breves, los 3, El Fior en el 69, Sebregón y Retrocede en el 73, y un libro de poemas que le publicó Fowin en el 80, si no recuerdo mal. Y lo que sucede, digamos, de un tiempo a esta parte, es que accedimos a una gran cantidad de obras suyas, de distintos géneros. Hay un libro muy grande de poesía, compilado por su albacea, que es nada menos que César Aira. Accedimos también a la publicación póstuma de su proyecto novelístico, que es Los Tadeis. También conocemos la edición de Teatro Proletario de Cámara, que es una obra híbrida, con algunas imágenes y collage, tomando de referencia algunos recortes de revistas pornográficas. Y accedimos también a una serie de obras críticas sobre sus escritos, y ahora aparece esto que de repente estaba perdido, que nadie sabía que esto iba a aparecer alguna vez, que es una nueva aventura de Irene Adler, que acaba de editar Luis y que acaba de terminar Roberto. Entonces me interesaba que nos cuenten un poco qué es esto, si fue un proyecto iniciado en colaboración, si es un guión para una obra de teatro, para una película. Si quieren contarnos un poco de la génesis de este proyecto, y es lo que tenemos ahora entre manos. ¿Me podría tomar la palabra un minuto? Porque lo va a contar sin duda el Tori, porque
yo me había enterado del proyecto, creo que por Dodi, pero también en la biografía de Ricardo Trapaggi se menciona, también se menciona en el epílogo de César Aira, en relación al nacimiento y a la creación de los Tadei, que son unos personajes muy simpáticos que aparecen, que gustan de la carne humana, un poco parecidos a los Yahoos de Jonathan Swift, del viaje, el viaje menos recordado, pues el viaje al país de los caballos justos, los Huns. Le pregunté a Dodi dónde tenía, pero cuento en el prólogo que ha leído también el señor Quintín, que cuenta referencias. Se sigue los pasos como nadie. Lo cuento ahí todo, por lo cual voy a ser redundante y un poco pedante si lo vuelvo a contar. A mí me interesaba mucho eso, y me interesaba el otro motivo, que era Irene Adler, que es la protagonista de Escándalo en Bohemia, ¿sí? Sí. Escándalo en Bohemia, una historia, la única historia en la que Sherlock Holmes se enamora. Creo que hay una versión cinematográfica no muy fiel, que es la de Wyler, la de William Wyler. No, hay una de Billy Wilder, pero... De Billy Wilder, perdón. Pero es un... no, una recreación. Sí. No, Irene Adler apareció en televisión, últimamente está apareciendo... Ah, en las nuevas. Sí. No hay que poner una mujer... Claro, Claro, porque no era muy susceptible de tanto femenino, teniendo por un lado la morfina y el violín, ¿no? Sherlock Holmes. Pero esta historia es conmovedora porque verdaderamente sin muchas referencias ni muchas alusiones, Holmes se enamora de esta mujer. Y cuando me enteré que Dodi y Osvaldo habían escrito una de esas cosas que eran como proyectos, Dodi lo va a contar, pero proyectos para nada, que no era el cine en ese momento. ¿En qué año la escribieron? 74. 73, 74, por ahí. Vean el cine documental de la época con los superagentes a que controlábamos, Jarrita. Vean, es un cine increíble, no hay peores condiciones técnicas para hacer ese cine, está todo fuera del foco, sin mundo, no tiene ninguna posibilidad de ser redimido, lo pasa cada tanto el canal de Volver. Del otro lado está Los Hijos de Fierro y Claro, el venezolano. claro. Pero digo, el cine durante la época de la dictadura es uno de los documentos más fehacientes de esterilidad en la Argentina. Y bueno, me encantaba poder tener acceso al libro ese, pero Dodi me decía que estaba totalmente descompaginado porque había sido tipeado. Entonces quedó en hacerme una versión. ¿Cómo estaba tipeada la obra? Ni siquiera tipeada la obra de Osvaldo, el gran el transcriptor fue César Aira, que lo hizo todo de manera absolutamente gratuita y lo trajo un día, me lo trajo sudamericano. Pero digo, para contarla como el nacimiento del proyecto está, por supuesto, el socio de Osvaldo, que era Dodi. Sí. ¿Escucha bien? Osvaldo vivía un poco trashumante y en algunas ocasiones se alojaba en mi casa. Ahí debo hacer una aclaración previa, con cierta leyenda negra que se ha ido extendiendo últimamente, yo quedo como si hubiera tenido un año y medio en mi casa al Marqués de Sade y no me hubiera dado cuenta. Yo, por el contrario, estoy más con la versión de Aira, que dice que era un señor muy cortés y elegante. ¿Sí? Nunca hubo... Es cierto que a la noche cuando trabajábamos, Osvaldo tomaba whisky, pero tomaba 2 whiskies o 3, íbamos hasta las 5 o 6 de la
mañana. Y estaba siempre el problema de que Osvaldo no tenía plata. Bastante explicable porque no trabajaba de nada. Entonces, algunos amigos, Aira, Paul, yo, no me acuerdo qué más, Lorenzo Quinteros, Tamara, procurábamos conseguir trabajos. Esa es otra historia. Osvaldo, por ejemplo, yo trabajaba en publicidad, hacíamos un trabajo muy fino de convencer a algún gerente de alguna empresa de publicidad de que tomara este gran escritor de conocimiento. Alguno picaba con muy buena voluntad, por ejemplo Alberto Jara de una agencia, no me acuerdo cómo se llama, se portó muy bien. Y lo tomó Osvaldo, que llegó a las 9 de la mañana, a las 9:10 dijo que se iba a tomar un café y no volvió nunca. A mí se me ocurrió que Osvaldo podía colaborar en lo que hacía yo, que era guiones profesionalmente, cine, televisión. Entonces escribimos una serie de guiones profesionales. Creo que no se hizo ninguno, como suele suceder. Y me alegro de ello. Y en algún momento a mí se me ocurrió, yo tenía una especie de obra de teatro que no terminé nunca, que trataba de un teatro que había atravesado varias etapas, siempre el mismo elenco y la misma compañía de teatro, que según los avatares políticos cambiaba de nombre. Se llamaba Teatro del Antiguo Régimen monárquico, se llamaba Teatro Proletario de Cámara cuando venía la Revolución Comunista, y se llamaba el Teatro de Animales Racionales cuando volvían los liberales. Entonces, a partir de ahí y de lecturas más bien infantiles, porque digamos, está ahí, ahí tiene la lista en el libro, y es una lista incompleta, digamos, la que puede reconstruir ahora. Y Irene Adler es, por un lado, digamos, original, y por otro lado es una especie de collage hecho de pedacitos de frases, de argumentos y de resoluciones que vienen casi todos de obras, algunas más o menos famosas, Los Tres Mosqueteros, Stevenson, y otras de uno de nuestros grandes fanatismos, que es Ethel Dell, que está considerada la peor novelista inglesa del siglo XIX, y que se publicaba bastante en la Argentina en una época. Hoy es más difícil de encontrar, pero la recomiendo calurosamente. Así que bueno, entonces nos pusimos a trabajar en eso y poco a poco fue saliendo. Trabajábamos de noche, Osvaldo tomaba sus whiskies, yo casi no bebo. Y ahí voy a aportar algo yo creo que, digamos, parte de esa leyenda negra viene de que había una cosa que Osvaldo no toleraba, que era el vino. El whisky podía tomar, si se lo proponía, una buena cantidad, pero el vino le hacía mal, lo ponía muy agresivo. De ahí viene, por ejemplo, hay una leyenda corriendo por ahí, yo no sé si... La del rojo trapal, la del rojo trapal. Sí. Yo no sé si Ricardo la recuerdo, pero no me acuerdo. No, porque, no, qué sé yo, no le habría gustado mucho al poeta que compraba los otros. Pero, yo no sé si está en el libro, o creo que sí. Creo que sí. Sí. Y al poeta no le molestó porque le seguimos diciendo rojo trapal. Pero la gente no. ¿De dónde salió esa famosa historia de que había tirado un gato por la ventana? Es real esa historia. Es real, sí. Yo
digamos, yo recogí varios testimonios real, fue ahí en la calle Billinghurst, fue en Billinghurst entre Paraguay y Mansilla. Y era la gata de Paula Paz. Entonces, Y él la tiró porque no miraba mal. Bueno, hay que admitir que no gustaba ni el vino ni los gatos. yo creí que había sido una deformación de otra historia, de otra tirada por Que la había ventana. tirado un televisor. Que había Eso tirado, también es verdad. Pero Eso más toqueo, ¿no? no, eso fue en un departamento de Palermo, con una novia. Sí, se había peleado con una novia y tiró el televisor por la ventana No, y alguna para no matarla. No le gustaba ni el vino tinto, ni los televisores, ni los gatos. No, una enumeración. Los gatos sería un gato especial, ¿viste? Claro. Pero la historia del televisor, bueno, se la perdonamos a Charlie García, se la podemos perdonar a Osvaldo también. No, y de hecho la damnificada también se lo perdonó porque después retomaron la relación. Sí. Lo gracioso fue como zafó Osvaldo de esas, no sé si la conté en Sí, ese momento. sí, yo sé cómo se fue, y creo que Creo que está. Cuéntenla, porque igual todos tenemos mala memoria. y porque llegó la Claro, policía. llegó la sí. policía llamada por algún vecino alertado por el estrépito y se lo llevó a Osvaldo a la comisaría. Cuando yo llegué avisado a la comisaría para rescatar a Osvaldo, cosa que hice no solamente esa vez, sino dos o tres más, no de la policía, esa de la policía fue la única, pero lo rescaté de otra situación. Osvaldo ya no estaba. Lo avientó y dice, no, se fue, ya lo largamos. Yo volví a mi casa y me encontré con Osvaldo, que ya estaba instalado en mi casa. Y digo, ¿qué pasaba? Y dice, no, tiré un televisor, por está peleando. Y dije, ¿qué pasó en la comisaría? Dice, dije que había encontrado a mi novia con un hombre, y los policías me dijeron, entonces está justificado. ¿Quieres agregar algo más? No. Tamara, ¿vos querés agregar algo más en relación a tu... A las cosas que tiró por la ventana, no se me ocurre ahora ninguna otra. No, bueno, digo, tenemos acá en la mesa dos amigos cercanos de Osvaldo en esa época. Tamara mantuvo una amistad en persona y después en el exilio siguieron en contacto con sus cartas. Porque hay algo del personaje de Osvaldo que se va armando, que en la biografía de Ricardo es muy Creo que evidente. Sí, hizo Claro, todo el todo ahí. trabajo, digamos, en la biografía se lee como si fuera una novela, esos que sabes que se va a morir al final y decís, ay no, que no se muera, pero bueno, es una biografía. De los pocos intercambios epistolares que tenía Osvaldo era Tamara, muy pocos maridos. El marido de Tamara era Héctor y Fowl. Y César. Y César. Y Fowl, que era editor, además, ¿no? Todas las cartas. Fue el último. En relación al título de la mesa y esto de los ecos del presente, me parecía interesante pensar algo al respecto y también preguntarle la opinión a Damián, a Luis, a Ricardo. Este pasaje, ¿no?, que pasó con la literatura de Osvaldo Lamborghini, que tal vez durante su vida tuvo un grupo bastante reducido o acotado de lectores y que con el paso del tiempo, con su muerte, con las sucesivas reediciones de sus obras, fue ganando un terreno, digamos, mucho más central, fue ingresando, digamos, a una especie de canon, todo con muchas comillas, como de ser un escritor transgresor y marginal. De repente ahora es un clásico, hacemos una mesa en la Feria del Libro, en un espacio, digamos, institucionalizado ya, se vuelve como alguien ineludible, estudiado, hay libros sobre él, hay tesis seguramente sobre él. Y cómo esto de Lamborghini como un escritor sin público fue encontrando sus lectores. Quería preguntarles un poco a ustedes qué opinión tenían sobre eso, si tenían alguna reflexión. ¿Por qué empecé en preguntas serias? Bueno, puedo empezarlo, pero bueno, no, hay que decir también que era una época. ¿A quiénes se publicaba? A Gudiño Kiefer, era un desastre. Me acuerdo de una nota que había publicado César Aya, extraordinaria vigencia. Claro, pero eso es del 82. Bueno, 81. también, pero hablaba de los libros de la década anterior. No, del año. Del año anterior. Y el libro del año 80, ¿no? Está bien.
casi no había nada, No había nada para decir. decir. No había nada para decir. Bueno, pero ahí estaba Pili, ahí está así. Respiración artificial y por casi. Bueno, se los cargaba también a los dos, pero digo, más allá de que eso fuera justiciero con respecto de ellos, pero digo, era un desierto en los 70 la literatura nacional, y además Osvaldo sabía que tenía pocas posibilidades de que lo publicaran. Los tipos, Puig publicaba fuera del país, publicaba. Sí, yo te puedo hacer una Sí. cita. En el final de ese artículo en vigencia, ahí está bien. Sí, sí. En el final de ese artículo en vigencia, bueno, en ese artículo que criticaba a todos, Aira, ¿no? Aira, el Es artículo un de Aira artículo en de Aira vigencia, en la revista pero está vigencia, en Vigencia. noviembre del año 81. Una revista que era de la Universidad de Belgrano. Claro, con conexiones marineras, Sí. digamos. Bien, caían en la volteada de los que recuerdo, Ernesto Yo, Martín Real, Asís, Luisa Valenzuela. Luisa Valenzuela. Bueno, y de Piglia, de respiración artificial, decía Aira, Piglia ha logrado escribir la peor novela de su generación, porque tiene tremendo miedo de que no lo comparen con Arre, y más miedo todavía de que sí lo comparen con Arre. Bueno, y Aira en ese artículo rescataba a Fontana Rosa, porque le parecía, en su poética, le parecía que era honesta, y terminar el artículo diciendo Sader y Puig envejecen fuera de un país que los expulsó, Peiseré es un secreto para 30 lectores, y Osvaldo Lamborghini no parece dispuesto a escribir otro Sebregondo. Por lo demás, solo resta esperar. A poco Así cerraba el artículo. y a poco aparece en la cautiva. Por esos días, ¿No? por esos días apareció Emma Cautiva, sí, el primer libro que se publicó de Aira, aun cuando por ahí la tengo bien imprenta, Que creo que se que es editó falso. ese mismo año. Salió inmediatamente después de Emma Cautiva, aunque tiene un pie de imprenta del año 75, porque el editor había impreso el pliego interior y había quedado sin plata para imprimir las tapas. El editor al que lo llevó, Tamara. Tamara. Cuenta muy bien la historia César. En La Vida Nueva. En la vida Nueva, nueva. claro. Bueno, en fin. Yo creo que esa pregunta, perdón las vueltas, me parece que salteó una generación. Yo recién ahora veo que Lamborghini tiene mucha Claro. incidencia en escritores bastante nuevos, digamos. De los 90 para acá yo veo una cosa, pero fuertísima de lectura de Lamborghini. Pero me parece que no es casual, que tiene que ver con lo que es su literatura, o sea, que se anticipa mucho a la época. O sea, era medio imposible que en esa época, por más que por ahí lo publicaran o no, editoriales chiquitas, pero era imposible que pudieran llegar a digerir ciertas cosas que a nosotros mismos, ¿Salió que en éramos... alguna crítica sobre Sebregondi? Bueno, yo hice una. Pero ¿por qué Yo hice una sobre Sebregondi que les puedo contar porque... Tamara, pero Y ¿por Nürnberg qué el frasquito pudo ser exitoso y Osvaldo no? En esa Porque, época. bueno, porque algo no tiene comparación en cuanto a... Parecido, No digo en cuanto a si te gusta o no, si literariamente tiene valor o no, sino en cuanto a lo transgresivo, por usar una palabra que no me gusta, pero digamos entre comillas, a lo transgresivo que era la obra de Osvaldo respecto de él, flaquito incluso, o sea, nada, a veces... A mí me parece que recién ahora se puede empezar a pensarlo más fríamente, digamos, realmente a escribir sobre él. Hay un libro que recomiendo, un texto que recomiendo, que es de Alejandro Rubio, que se llama La literatura argentina es el mal, que está dentro de La Garchofa Esmeralda, donde él ya toma Lamborghini. Él dice que la literatura argentina se divide entre la guerra y la mierda. La guerra sería la línea de Sarmiento, Borges, y la mierda sería Lamborghini, el inaugurador de esa línea. Yo creo que Rubio se siente como
un sucesor de Lamborghini, pero bueno, es joven, son, no sé, yo pensando para hoy algunas cosas, una que me interesaba y que además sabía que venían unos amigos míos que les interesa ese tema, que es el de la homosexualidad en Lamborghini, de lo que él llamaba homo-sexualidad. No era la homosexualidad como un bloque, justamente él nada de bloques, o sea, todo lo que fuera elegir, no elegía, como dice su último poema, no elegía. Entonces para él, justamente lo que era muy interesante de su relación con la sexualidad es esta cosa de no elegir dramáticamente, digamos, no había una elección, sino los pasajes, ¿no? Leucianamente hablándolo, los pasajes de hombre, mujer, prosa, poesía, bueno, múltiples pasajes. Entonces él escribía homo, rayita, sexualidad. También escribía orto, rayita, grafía, ¿no? Y bueno, yo pensaba que las tres últimas novelas que leí últimamente de escritoras jóvenes, las tres notablemente, la de Romina Paula, que se llama Acá todavía, la de Buena Alumna, de Paula Porroni, sí, y hay una tercera que ahora no me acuerdo, trabajan las, llamémoslo bisexualidad, no sé tampoco, la palabra, a Osvaldo no le hubiera gustado esa palabra tampoco, es como medio, entonces sería elegir la bisexualidad. Claro, no. Y esos libros de esas autoras, muy interesantes, bueno, ahora me voy a acordar del tercero, que no sé cuál es ahora, hay esa transmigración, como un pasaje, como muy sin tragedia, un pasaje como liviano. ¿Qué decías en la reseña? ¿Cómo? La reseña. No, pero esa era una reseña sobre Sebregondi. No me acuerdo qué decía porque no, y fue hace, cuando salió, creo que fue mi primera reseña. Y no la encontré, la traté de buscar pero lo que sí me acuerdo es lo que él me dijo, y tiene que ver con esto. Me dijo, está buena, pero hay una sola idea. Y una sola idea es elegir. Claro. Elegir la idea sobre la que vas a hablar. Lo interesante es el no elegía, ¿no? Bueno, eso. Bueno, me acordé ahora, sí. Bezzoni hace una crítica en Clarín, Cultura y Nación. Yo la tuve durante años porque era una pocas menciones. Después la perdí. Tomé esa de caudo. Y ahí habla de lo que había salido ese año. Elogia sobremanera. Sebregondi retrocede, habla del Frasquito, habla de Soriano, que había salido en ese momento con Triste, Solitario y Final, y habla de un tipo que curiosamente ha sido el más olvidado, Enrique Medina, que creo que había sacado Solo Ángeles. Pero ahí hace mucho hincapié en algo que solamente Osvaldo utiliza como, digamos, sostén de su literatura. ¿Qué es la literatura? La contravención o la transgresión de Osvaldo está trabajada sobre la literatura misma. Acuérdense que el Sebregondi, uno de los chistes, es nada menos que Antonio Porquia, ¿no? Ídolo todavía, ¿no? Hay tanta novedad en la palabra obvia, ¿no? Toda la tensión de Osvaldo es sobre la literatura argentina, cosa que no pasa ni en el Frasquito ni en ninguno de los otros libros. Perdón. Sí. Ahora, volviendo a lo que contaba Malena, que decía Tamara, claro, sería la generación, lo que se llama ahora la generación del 90, que ya no somos tan jóvenes. Dije las nuevas generaciones. Te agradezco. Tengo que empezar a leer a los de 20. No estoy tan, o sea, por lo que yo recibo en la editorial, no estoy tan seguro, pero bueno, cuánto uno recibe en la editorial, no sé, unos pocos libros, ¿no? Pero no veo, quizás en los autores de tren, o sea, las talleres literarios han hecho mucho daño. Y hay mucha gente que sabe,
todos, o sea, todos vienen con un mail que dice, hola, yo fui al taller de Sacomano, ya no lo seguimos leyendo, ¿no? Pero como decía Paul, Sacomano, Gariano, Soriano, todos tienen enano. Es la línea mierda de Claro, la literatura argentina. Ahora, en los 90 sí, claro, había una recuperación y también había un intento de recuperar a Lamborghini, porque en realidad lo que hace César Aira es su prólogo, su lectura, es sacar a Lamborghini el sexo y la política, y no sé qué queda si sacar el sexo y la política. Entonces, en los 90 la forma que se intentábamos leerlo era con Aira. O sea, buscábamos a encontrar a Lamborghini algo que, o sea, como que César por ahí tomaba la idea de que la literatura argentina, solo lengua y estilo, pero no, estaba cubierto otras cosas más. Y había también un cierto conflicto de interpretaciones. Estoy haciendo recordar, uno recuerda su juventud, ahora yo recuerdo la mía, ¿no? Sobre la obra de Osvaldo, porque por un lado estaba esta línea César, Quique, Héctor, y por otro lado estaba también Germán García, está por ahí. Bueno, otras formas de leer a Lamborghini que fueron quedando quizás un poco atrás en relación a la lectura, a la forma que se fue leyendo a partir de Aira y otras lecturas, o sea, lecturas que tenía Lamborghini como Pierre Guyottat, que no sé si alguien las tiene en cuenta hoy, o la relación con el psicoanálisis mismo, fueron como quedándose. Cuando yo edité, creo que fue el primer libro que hubo sobre Lamborghini, se llama Y todo el resto de literatura, que es una editorial que supo ser buena y ya no lo es, no estaba casi presente esos temas, era llamativo encontrar cómo se había hecho un camino de lectura. Entonces, quizás en los 90 nos interesaba reponerse la Arayán, era muy leído en los 90 por nosotros, como otras genealogías de Lamborghini que Aira no las ponía en primer plano. En los 90 sí aparecía muy fuerte, ¿no? Y ahora, por lo que yo recibo un poco en la editorial, entonces más jóvenes, no sé si está tan presente toda esta discusión, tampoco sé por qué debería estar, ¿no? Pero no me parece que esté tan presente hoy en los sectores más jóvenes Lamborghini, por lo menos se está publicando de los 30, 35 años. Como que penetró más tal vez en la crítica y hay como una suerte de camada así todo eso de docentes universitarios que están introduciendo en las bibliografías de las materias como literatura argentina del siglo XX a Lamborghini. Cuando cursé en Juan hace como 10 años todavía no se lo había metido en la cátedra. Creo que también ayudaron mucho las ediciones nacionales de Sudamericana, que de repente su obra estuviera disponible. A mí también me interesaba pensar este tipo de operaciones, que salió una edición prácticamente facsimilar del Fiord en una editorial que se llama Editores Argentinos, copiando como la edición original, como el libro de Ricardo funcionó también como una cosa medio arborescente, donde, no sé, Luis leyó que faltaba la edición del texto que escribió con Dodi, otra editorial que es Marplatense publicó Mar, que es una tira que escribió Osvaldo Lamborghini y con Gustavo Trigo, que eran todas cosas que habían quedado tal vez en un segundo o tercer plano, y que a mí ahora lo que me parece más interesante es pensar también que la literatura de Osvaldo Lamborghini no se circunscribe a un género, no se circunscribe al Fiord como... Sí, permíteme decirte que el libro de Ricardo, que es probablemente el mejor libro que se ha escrito en la Argentina en los últimos 20 años, no es una biografía de Lamborghini. O sea, en un país en el que no se tiene biografía prácticamente, no hay una buena biografía de Borges. Borges a contraluz, sería desde la calle. Pero es un intercambio epistolar. Es hermoso el libro, pero un intercambio epistolar. No, y cada uno va hablando de mi Borges, ¿no? Como claro, una biografía. No hay un... y hace poco en un taxi vi alguna biografía oral, que era un programa de un tipo que se llama Matías Martín. Le decía a sus oyentes, cada uno que cuente su anécdota con Maradona. Y todo el taller para hacer el libro, que el emocionamiento me tardé 40 minutos, en el que tardó 5, cada uno llamaba y decía, sí, pues no, estuve contigo, dije, hay una biografía oral, ¿no? Pero es un caso en el que no da biografía. Bueno, hay una biografía de un escocés enorme, que traducida por José de Bord, que es un plomo. No. Perdón. Es un plomo. Sí, es un plomo equivocado, además. Sí, equivocado. Bueno, pero digo, la de Ricardo es más que una biografía, es como perfectamente un mapa de época, de lo que dijiste vos también, que derrama esa palabra. Sí, me parece que sí, que de repente, para mí hay algo que todavía sigue siendo, digamos, lo pendiente. ¿Qué queda por conocer? También tiene que ver con los ecos del presente, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Y yo creo que la respuesta es la correspondencia, que no es casual que muchos de sus interlocutores
sean otros escritores que siguen a día de hoy publicando, interviniendo. Bueno, Fowl ya no está, pero con Fowl mantuvo una vastísima correspondencia. Y también un poco para recuperar un espíritu de la época, que era el tiempo que la gente pasaba escribiendo de forma manuscrita, yendo hasta el correo, haciendo todo ese ejercicio por comunicarse, que de repente hoy está tan automatizado, cuando en ese momento había que hacer un esfuerzo para sostener una relación con sus amigos, un vínculo a la distancia, cómo se enriquecía en la letra impresa. A mí eso es algo que me emociona bastante del libro de Ricardo, los fragmentos de cartas con un montón de gente en la que él contaba por ahí distintas versiones del mismo hecho según quién era su interlocutor, y cómo todo eso también se dispersa con la parte de Fowl, con que las cartas cada uno se quedaba con su parte de la correspondencia y no con la respuesta de la misiva. Bueno, de hecho Fowl había hecho imprimir las cartas de Osvaldo y las distribuía entre los amigos. Y es buenísimo. Falta la parte de Fowl. Claro. Sí, la teníamos cuando te la daban, ¿no? Te decía, esto me mintió, esto no es así, vos léelo, pero vas a... No sé vos, Ricardo, si nos querés contar algo de toda esa búsqueda, porque me parece que es una fuente, digamos, única de la investigación de Además Ricardo. me llevó muchos años, ¿no? ¿Cuántos años? 10. Un poquito menos. 9 y medio. Pero quería retomar algo que dijo Tamara antes, con respecto a los ecos de la literatura de Osvaldo Lamborghini. Yo haría un corte generacional que depende de ciertos avatares editoriales. En este sentido, mi generación sabía que estaba el Fior, Sebregondi retrocede, poemas. Y bueno, dentro de Sebregondi retrocede estaba El niño proletario, que debe ser el texto menos lamborghiniano que firmó Osvaldo Lamborghini. Y mi generación se formateó cerebralmente. Bueno, listo. Osvaldo Lamborghini es El niño proletario. Y listo, se tiró a dormir la silla. En el año 88, en realidad se distribuyó en Buenos Aires primeros días de 1989, el volumen de Editorial del Cervar que editó Cesarea, apareció con una obra inédita, desconocida, que ya era muy superior a la obra conocida. Pero mi generación, o buena parte de mi generación, dijeron, hay que ponerse a pensar, a leer y estudiar otra vez. En cambio, los jóvenes ya conocieron un Lamborghini que era Sebregondi retrocede del Fior, pero también era Las hijas de Hegel, también era La causa justa, también era El pibe Garulo. Y 4 años después, en el año 94, cuando salió Tadei, conoció al gran Lamborghini, que a Tadei nos remite una aventura de Irene Adler, ¿no? La génesis de Tadei sin dudas está en este trabajo con Lodi. Lodi. Y quería decir algo sobre una aventura de Irene Adler, que nosotros leemos la tapa, dice Osvaldo Lamborghini, Lodi, Shepard. Y por convención, cuando hay una coautoría, se respeta el orden alfabético, excepto que el aporte de uno de los autores sea mucho más grande que el del otro, que solamente en ese caso es lícito alterar el orden. De manera tal que, si no conociéramos la historia, nosotros vemos una nueva aventura de Irene Adler, Osvaldo Lamborghini y Lodi Llobia. Presumimos que los aportes son por lo menos parejos. Pero, en otro paratexto, para usar la terminología de Genet, que es la solapa, en la noticia biográfica de Lodi Llobia, dice: una nueva aventura de Irene Adler se planeó y comenzó a escribirse en 1974. Más tarde fue abandonada y, a causa de la curiosidad y el impulso de los editores de La Bestia Equilátera, fue terminada en 2015. Entonces, se comenzó a escribir en 1974. Ese se comenzó, no sabemos, se comenzó pues, una página, 2 páginas, 5, no lo sabemos, el único que lo sabe es Lodi, y yo sospecho que nunca nos lo va a decir. Y completo con algo que cuenta Mauro Libertella,
en la reseña que hizo para Etnia de una nueva aventura de Irene Adler, dice Mauro, que lo tengo por acá, que habló con vos, Mauro, pero no. Por mail. Ah, por mail, te cita y bueno, habla de Hobbes, de Britannia, etc. Y dice, simplemente charlábamos por las noches y al día siguiente yo escribía las escenas de la improbable película. Y Osvaldo componía poemas y más poemas, algunos perdidos. El más conocido y felizmente conservado es Los Taddeis, que está en el libro que editó Hobbes, Tierra Batía. Y bueno, entonces la idea es que lo conversaban a la noche y vos lo escribías. Sí. Y después lo completás, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, eso quería decir. Yo creo que... yo pensaba, bueno, vamos a buscar en el texto dónde está lo lamborghiniano. Y creía encontrar algunas cosas lamborghinianas. Pero después me di cuenta que esas cosas lamborghinianas no eran del Lamborghini anterior a 1974, era del Lamborghini muy posterior, del Lamborghini de Taddeis. Entonces yo pensé, va a ser imposible descubrirlo dentro de la lectura de esa naturaleza, porque el clima de Taddeis, yo pienso que surgió de este trabajo, el Imperio Bataclan, Sí. lo que sabe. Claro. Sí. Quisiera mencionar, ya que estamos en esto, otra, creo que vos la conocés, es otra historieta muy superior a esa que se llama Novatos. Es la mejor de todas, que vos hiciste un guión. Sí, el guión, Es la mejor, ese sin guión, duda. digamos, era transcribir la... Que salió en corto maltés. No me acuerdo dónde salió, Sí. pero que es una alegoría de la guerrilla, ¿no? Es extraordinaria. Sí, vos hiciste un guión, yo te conozco. Tirale. No, yo te voy a hacer una copia para vos, si no la tenés. Y Novata no se reeditó jamás. No. Está bien, ya ve ahí Claro, bueno, una eso oportunidad. quería preguntarte, Ricardo, ¿hay algo más que quede? ¿Hay una novela perdida, tal vez? No. Hay una novela perdida, sí, la novelita triste, pero no sabemos si existió. Está nombrada en varias cartas. Estás preguntando si hay más inéditos. Sí, si hay más inéditos, si hay... Sí, hay algunas historietas inéditas, hay hartas inéditas, por supuesto, pero todo lo demás lo metió César ahí y quedaba algo en la segunda edición de Taddeis, que es del año 2005, e incluyó lo último que quedaba. Entre otras cosas, una versión de Irene Adler que no está acá, Claro, que es diferente, que es en verso. Sí. Esto de, bueno, tal vez no hay escritores jóvenes trabajando específicamente con la obra de Osvaldo ya, pero hay algún tipo de reapropiación. Por ejemplo, el año pasado se estrenó una ópera experimental del Fjord que le hizo Silvio Lang, una apuesta bastante pop, digamos. Sí, la dramaturgia le hizo Nacho Bartolón. Nacho Bartolón, ¿querés contar qué pasó ahí? No, Bueno, pero sí. con respecto a lo que dijo Damián antes, que lo que él recibía no veía que en los escritores jóvenes hubiera marcas de Osvaldo Lamborghini, uno podría decir, es cierto, no hay marcas como las que hay muy claramente de Saer, en algún escritor como Roncino, por ejemplo, o las que hay de Puig, en algún escritor que anda de vuelta por ahí, no lo voy a nombrar porque es muy malo. Pero tampoco O uno... que hay las decenas que tocó. Sí, puede ser. Pero yo decía, con respecto a Borges, nadie podría decir que hay influencia de Borges, pero hay presencia, siempre. Y yo pienso que Lamborghini no encontramos influencia, como bien dice Damián, pero yo percibo presencia, sí. Sí, yo creo que en mi generación, no sé, yo leí a Lamborghini hace 12, 13 años más o menos, hay un tipo de trabajo, como de ya darlo por sentado, de escribir después de, así como otros tuvieron que escribir después de Borges, y seguramente pasé algo con aire alguna vez, pero no solo estuvo esa ópera como un ejercicio de reapropiación en clave teatral y operística, sino que también hay, por ejemplo, una apropiación que hizo un chico que se llama Dani Selko, que hizo un libro que se llama Las preguntas completas de Osvaldo Lamborghini,
que son todas las preguntas que encontró, o sea, fue marcando, subrayado, ¿no? Fue marcando las obras de Osvaldo. Es muy joven. Sí, sí, hizo como una especie de performance en donde es él leyendo de corrido todas las preguntas sueltas que aparecen en la obra de Osvaldo Lamborghini. Y una tercera cosa que quería mostrarles es, por esto de pensar el canon, ¿no? Y cómo se construye una figura de autor, las medias de Osvaldo Lamborghini, que sabiendo que soy muy fanática de Osvaldo, me regaló mi marido, ¿no? Que son medias de escritores, ¿no? Y hay medias de Osvaldo Lamborghini que dice una frase que a mí me gusta mucho, que es: el destino es un gil de mierda, ¿no? Se venden en Taja Cadencia, las hace Oscar Fariña, es una marca de medias de escritores que se llama Nota al Pie. Parece un PNT, no es una publicidad, ¿no? Realmente ¿Quién es Oscar Fariña? es un escritor de No es el Martín próximo. Fierro, tiene un chico joven. No, lo que digo me las iba a traer vueltas, pero me pareció más interesante. Fariña no es un estafador que... Re lamborghiniano. No, pero digo, este tipo, ¿no? de apropiaciones ya nos hacen pensar que, o sea, hay medidas de Borges, de Cortázar, de Sader, de Panele, de Silvia Plath y de Osvaldo Lamborghini. Entonces, de repente yo creo que está pasando de esta forma también Lamborghini, de una forma más subrepticia, ¿no? Está llegando a los jóvenes como una cosa de identificación, ¿no? De en cualquier momento alguien puede tener una remera de Osvaldo Lamborghini. Además de la ópera sobre el Fior, también un par de veces se hicieron puestas en escena teatral de La Causa Justa, ¿sabes? Claro. Y otra cosa ya del mercado internacional, ya Lamborghini globalizado, es lo que pasó en Barcelona con el Teatro Proletario de Cámara, un libro de él sobre el que, bueno, hay que hablar y escribir y leerlo mucho, porque... Cuando sea un poco más barata la edición, Sí, que es española, yo gasté 300 euros hace 5 años salía, ¿no? Sí. Ahora no sé cuánto es. Yo lo compré. Bueno, hicieron en Barcelona, el Museo de Arte Moderno de Barcelona hizo una mega exposición con sus pinturas, con sus dibujos y con las cosas que aparecen en el Teatro Proletario de Cámara. Y un amigo mío, Edgardo Dobri, que escribió para El País, reseñó para El País, que vive en Barcelona, me dijo que eran cargadas de gente las que pasó por esa exposición, y muchísimos jóvenes, muchísima gente muy joven. Me alegra. Así que espero que traigan las medias ya llegaron. No, pero algún museo Hay una argentino edición en podría- Barcelona, el Fior también, que tiene un posfacio de Ignacio Echevarría. Lo que el culo la muestra. Echevarría. Después hay una edición en francés, en un volumen está El Fior y Obregón y retrocede, y hay una edición de una antología de poemas en italiano, Sí. El Retorno de Haas, Sí. y otros poemas. Y hay dos o tres norteamericanos que cada tanto me escriben que están traduciendo, pero no he tenido novedades de que lo hayan publicado. Es difícil traducir. Te iba a decir, de la Es edición difícil, francesa yo ¿no? estuve relativamente cerca, porque yo los puse en contacto con la editorial, se llama Pasaje del Noroeste, Pasaje del Noroeste. Y es interesante, no pasó nada con el libro francés. Lo intraducible, la intraducibilidad de Lamborghini, que creo que fue más interesante Claro, todavía, ¿no? sí. No. Sí, a mí el traductor italiano de esa versión italiana, cada tanto me escribía también preguntándome, no me acuerdo ahora qué palabra, pero era genial, yo me moría de la risa. Me preguntaba cosas tipo, no sé, Naides es más que nadie, ¿cómo lo traduje? ¿Qué quiere decir? Tamara, Ese tipo de ¿te acordás del poema de Charles Bernstein que él simplemente No. transcribe las dudas de sus traductores? Pero cuando usted dice puerta en el piso, ¿es en serio o es una metáfora? Él va traduciendo el poema sobre las dudas de los traductores de sus propios libros. Qué bueno, buena idea. Y vos también querías agregar algo respecto de la poesía. No, de bueno, Osvaldo. no. No, porque me parece interesante también eso, como estamos hablando de distintos tipos de textos que hay dentro de su misma obra. No, pero eran cosas por ahí más teóricas. Tengo un artículo en este libro y todo el resto de literatura donde trabajo un poco más lo de la poesía, esa que me interesa ese último, que
que Aira lo puso como último poema, no sé si era el último, creo que Aira tampoco. Bueno, el primero que pone es uno que aparece dentro de un libro que está flechado, que se presupone que es de la y el último adolescencia. es este que yo les decía de la elegía, que dice: no escribió poesía, sin embargo la tenía toda adentro, igual, desdeñoso, impertérrito, no elegía. Y elegía hasta con mayúscula, toda en mayúscula, porque alude a la elegía también, ¿no? A las dos. Y bueno, nada, me parece que esa es su idea de la poesía. Eso, bueno, lleva a otro tipo de reflexión. Otra charla para... Pero bueno, lo interesante está en rima este poema, este epitafio. Y él, en toda su primera época poeta, desdeñó, aunque la palabra desdeñó, ¿no? Lo desdeñoso no elegía. Él desdeñó la rima, digamos que permanentemente era, bueno, odio la música, odio la rima, odio los juegos de palabras, o rimero desnudo sin lo propicio, o toda rima ofende. Permanentemente había poemas donde hablaba contra la rima. Y al final de su obra poética escribe en rima, pero él, como dice él, no se hace el boludo. Él le explica al lector por qué escribe en rima. Y esto sí se los puedo contar porque es muy, muy interesante. Él dice como con un pacto barrial, ¿no? Como el tipo de barrio que le habla a los lectores como: yo no los traicioné. Dice, le habla al lector, ¿no? Yo soy tu peor amoratado cantor sin disimulo. Fíjate cómo escribo, en qué tenor, no creas, me avivo, dice, avivo, al revés, muy, muy vallejiano esto, ¿no? Es un verano extranjero y seco. Toda rima ofende, dije, porque lo había dicho en sus primeros poemas, y no voy a volverme atrás, pero he descubierto que él o los ecos, las consonantes arbitrarias, vuelven cosas de todos los días, como la primera copa tranquila decantada de ansiedad, me espera la muerte, ya está servida. Y en otro poema critica la vida catalana de prosapia espartana. Claro, de prosapia espartana. Entonces él, y después habla de me volví gauchesco, dice, o sea, como que él justifica el haberse adueñado de la rima como un gesto de payador, de viejo vizcacha, y como un gesto de retomar la patria, ¿no? Por decirlo con alguna palabra. Alguna vez lo conté, Sí. Osvaldo un gran jinete. Lo contaste a mí. Eso no lo sabía. Yo creo que Osvaldo era un gran jinete, dijo. Yo tengo cierta afición a los caballos y una mañana fuimos con Osvaldo muy temprano, como se hacen todas las con los caballos, tipo 6 de la mañana. Levantar a Osvaldo a esa hora no estaría fácil. Y nos fuimos en el barrio de Chitarroni en esa época, al bar de la esquina, a desayunar. Y vino a buscarnos un amigo mío, que quería mostrarnos una potranca que había comprado. Llegamos a ese lugar, al campo, sacaron la potranca, que era muy briosa y recién domada. Y yo soy jinete también, no demasiado genial. Y me dijo, ¿querés montarla? Y yo dije, no. Y Osvaldo dijo, sí. Yo dije, bueno, acá vamos a ver. Era como el cine de la época. Sí, acá fue una mala idea. Osvaldo montó con montura de jockey. Osvaldo pesaba 100 kilos, cosa que debe haber mentido.
estaba de los años también y se mandó una linda partida y volvió al tranco lo más contento. Andar en blanco. Exacto. No, y él dice que dice cuando habla de la gauchesca, dice, ojo, también como que no es una gauchesca. Los charlatanes piden un nuevo gauchesco digno del arte posmoderno, estilizado, y por qué no decirlo refinado, lo dice en rima también. Y él dice que no, que lo de él es, a ver si lo encuentro, algo así como una... Bueno, no importa, pero se pone en femenino, lo de gauchesca, no sé, como que lo de él es no algo gauchesco, como dice acá, sino gauchesca. No voy a encontrar ahora porque cuando uno quiere encontrar nunca encuentra. Y también hablan las temas de Juana Blanco, que de hecho Ahí- hay una lectura de Juana Blanco con Moreira, que es Juana Claro, Blanco, ¿no? claro. Bueno, Lo ve como feminiza. Ludwig piensa Claro. a Lamborghini como el final de la gauchesca en el libro del Sí, protagonista. exactamente, Claro. exactamente. Bueno, ya tenemos que ir redondeando y Pero ya ahí quedaron pesa afuera de algunos. ¿no? Me parece. No No sé, sé. me parece que ahí que salió. Perdón, ¿no? Por la irrupción, porque Sí. digo, hay una cuestión que es como cierta la internacionalidad de Osvaldo. Yo creo que lamentablemente los españoles, por lo menos con cómo escribe. Yo no me acuerdo de haber ido una vez con Aida a México, en particular con los críticos españoles y mexicanos, e incluso Michel Lafon, que era un gran lector de literatura argentina. Osvaldo era un genio. ¿Y por qué? Porque el uso de la lengua, el uso es absolutamente exclusivo. El arte, acuérdense ese poema que se llama Cantar mujeres en los ojos. Como traducir a Augusto Romero. Es dificilísimo, ¿no? Ahí dice, nunca lo bastante verde, la verdad, para un perverso. ¿Qué hace? Atraviesa todo por cuestiones semánticas, por cuestiones completamente epigramáticas. Es decir, uno encuentra ahí una especie de canturreo que parece, óyeme, mi oíme, parece dirigirse nada más que al oído, y de repente empieza la rarísima trama de Osvaldo, que no es nada sencilla. Por eso uno puede muchas veces imitar algunas de las cosas más sencillas de Osvaldo o sus canchereadas, pero el escritor rarísimo que es, vamos a tardar muchos años en dar claro, porque no es una cuestión nada más que temática, como venían a amenazarlo muchas veces los santurrones de la prosa argentina, los tipos que adoraban a Soriano, a Sacomano, ¿no? Que creían que era un transgresor porque se decía, me cogí un puto blandito. No era la literatura, era el uso de la lengua, esa oscilación de la que habla Tamara, ese no elegir, esa carencia única y la puntuación absolutamente asombrosa, lo que nunca le pudimos explicar a los mexicanos, que tiene desde el comienzo Osvaldo, pero que se nota sobre todo en las hijas de Hegel, en algunos textos increíbles donde parece no pasar nada. ¿Qué pasa? Está esperando una efeméride peronista y con su cuadernito empieza lentamente ese texto increíble No, decía que hay poco tiempo y quedaron afuera algunas cosas. No vamos a hablar de su hermano Leónidas, por ejemplo, ni de la relación que tuvieron. Para eso hay varios textos y está también la biografía de Ricardo. Tampoco, a menos que alguien quiera decir algo sobre esa frase famosa, primero publicar, después escribir. Aunque Tamara, me interesa lo que me dijiste antes de que empezara la mesa. Es de Blanchot la frase. Porque se la pasa, hay gente que se la pasa atribuyéndose que Pero esa no frase... importa, en esa época Osvaldo la leía. Es del libro... sí, ahora me olvidé. El libro por venir. Sí, exacto. Sí. Bueno, porque lo que pasó me parece con esa frase es que se la apropió... El libro que vendrá. El libro que vendrá, exactamente, de ese libro. Digo, esa frase sirvió de Pero no es motivo exactamente de... igual, Tamara. ¿Te acordás cómo era? Casi igual, Es parecida. casi igual. Parecida. O sea, él le dio otra vuelta.
No, claro, y digo, de esa frase se Pero hicieron es muy mesas profética como estas también, sobre... es muy profética. de cómo, es otra cosa de los 90 Totalmente. para acá interesante. Sí, pero Como el tema de publicar rápidamente. De hecho, claro, que exactamente. primero De hecho, hacerse un los nombre que en la nos atacaban a relación. nosotros como generación sucesiva es, ustedes primero publicar y después escribir, ¿no? Como un chiste, acerca de Claro. ustedes no saben. O la broma con Aida, que Exacto. decía que no corregía, entonces, publica Claro. cualquier cosa. Claro. No, y yo también una vez entrevisté a Powell preguntándole puntualmente sobre su amistad con Osvaldo Lamborghini y me decía, pero esa frase fue por mí, boluda, obvio. Porque yo primero publiqué en Tierra Baldía en mi editorial para completar la colección y después realmente escribí. Como... Eso ya es una fobia. Sí, por eso, ¿no? Como muy Powell queriendo... Eso era macedoniano, todo se contagiaba, Sí, ¿no? sí. Eso está bien. Pero digo, creo que es Bueno, una frase súper reactiva para pensar incluso el panorama editorial de estos últimos 15 años, la proliferación de editoriales que publican autores nuevos que por ahí todavía no tienen... Están empezando. Están empezando. Todo lo contrario de lo que eran los 80 y los 70. ¿no? Claro. Todo lo contrario. No publicaban ni por broma. Los primeros libros de Alan Power, que tenían puño y todo eso, de Caparrós y de Goebbels, estaban 2 o 3 años en una editorial. Lo que tarda la mitad, ¿cómo se llama? Lo que cuenta César Aira de Moreira es extraordinario. Creo que le lleva 6 años Sí, publicado. porque en las tapas no lo encuadernaron además. Claro, sí, Claro. primero los Salió anteriores. primero sin Está bien, encuadernar. de modo que puede publicar primero Emma la Cautiva y después el primer libro. No, Volviendo un poco a lo que decía Ricardo para pensar en voz alta sobre los jóvenes, porque lo que recién dijo combatía, esa dimensión agonística en Lamborghini y en la literatura argentina que también la tiene Borges, me cansa de escribir contra otros u otros, que no sé, ahora estoy pensando en voz alta, cuando digo que no encuentro los escritores que reciben la editorial, que son pocos, no están muertos, pero quizás falta eso. No creo. ¿No? No. No, yo creo que escriben contra nuestra generación, escriben totalmente, Claro. escriben contra nosotros y en ese sentido lo toman a Osvaldo. Porque Osvaldo también escribía contra su propia Claro, generación. claro. Pero eso tiene Claro. Claro. Sí, no, los de 30 o 30, entre 30 y 40. 40. No, yo Bueno, creo que hay un sí. fenómeno raro también, que es que se leen entre sí, cosa que no pasaba antes. Primero porque no había mucho que leer entre sí, porque eran unos pocos, y ahora se leen por sobre el hombro, porque como escriben también a veces sobre los... Y entonces hay una homogeneidad muy grande de tono, ¿no? Cosa que antes no ocurría. Digo, nadie escribió tampoco acá, salvo se me ocurre Bernatec contra Sara, ¿no? que se convirtió en una especie de dios gélido, ¿no? Y autoritario, ¿no? Y finalmente, digamos, pensemos por qué el jadeo saeriano, asmático, es mejor que el fraseo lamborghiniano. Uno no sabe por qué, tal vez fueron los años de universidad, pero digo, sabe que es un gran escritor, tiene momentos muy flojos también. Y se me ocurre que era un tipo muy caprichoso y que también impuso de algún modo su canon de restricciones. De algún modo alguien responde a eso, ¿no? Pero me parece que todavía sigue siendo una ola de gran simpatía y aceptación. De Saer, me parece. A lo mejor hay miles de textos. No, ahora es el Congreso de Sal. Claro. Ahora no está bien. Son como olas de disenso, porque en el disenso también está la aceptación. A ver. Claro. En el dice, cuando Alejandro Rubio, vuelvo a nombrarlo, dice de Berlonger, ese puto que yo, porque si yo no quería que me guste, y al final, porque era frívolo y era no sé qué, y al final lo termino imitando, dice. Me doy cuenta que lo termino imitando. Como que me parece que son olas de disenso y aceptación, y que eso es como lo que Osvaldo dice, la tenía toda adentro. Claro. No escribía poesía, la tenía toda adentro. Es como que la tradición, porque Osvaldo
era muy tradicionalista. No era el vanguardista, rupturista, no le gustaba eso, por eso decía odio los juegos de palabras, que eran de mi generación. El juego de palabras era lo que, digamos, lo que hacía a la ruptura. Que Osvaldo lo llamaba tepa-trepa, los que escriben tepa-trepa no me gustan, decía, como que no me interesan, ¿no? Igual había una autoconciencia que está muy tematizada en el libro de Ricardo, de escribir para ser leído póstumamente, ¿no? Como sí, una cosa, un fervor ahí de no voy a ser cómo le habla al entendido, lector, por eso, no voy a ser entendido por mis contemporáneos, me van a ir procesando a medida que pase el tiempo, pero ser consciente de eso mientras se está produciendo la propia obra, me parece que me rompe la cabeza. Su propio epitafio, es como que al escribir el epitafio es como que sabe que lo van a seguir leyendo. Bueno, quería abrir un poco el espacio a alguna pregunta, si alguien quiere aprovechar a todos ellos. Sí. En el libro Sebregondi retrocede, mi nombre es Matías, yo soy de Zárate. En el libro Sebregondi retrocede, hay un apartado que se llama Quites y se habla de un perro rojo de la soledad que vive en Zárate. No sé si... Ricardo. El padre de Lamborghini nació en Zárate. Bueno, me dice. Ricardo la biografía la tiene toda dentro. Como nadie. Además hay algo de la biografía de Ricardo que está organizado a partir de nombres de lugares de topónimos, como toda la biografía, cada o sea, abro al azar Ciudadela, como cada capítulo es un lugar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿quieren agregar algo más ustedes? Ese perro de Zárate es tuyo, No, fíjate, el perro de Zárate es tuyo. Sí, es mío. Bueno, ¿qué hay con la cuestión de culto? De no solamente Lamborghini como escritor de culto que hace tiempo circulaba y que tal vez Nicolás Rosa puso a circular, no sé cómo lo ven. Nicolás Rosa escribió 2 o 3 artículos muy buenos en su estilo sobre Tadeix, mientras otros profesores universitarios siguen temando con el niño proletario. Tadeix ha recibido poca atención crítica, pero la de Nicolás Rosa ha sido profunda e intensa. Sí, habría que pensar que es un artista de culto, cuando se dice de culto, ¿no? ¿Y un escritor? Un escritor, sí, digo artista porque también puede pasar en otras... Que vende pocos libros. No, para mí eso que funciona como código Sí, algo así. entre entendidos. Tiene que ver con un código, ¿no? Para mí el escritor de culto, más lo que pasa también, como no tanto se juega por ahí en la crítica, ¿no? En las reseñas que salgan de su obra, sino que un amigo te diga, che, por acá viene la cosa, ¿no? Como hay algo de una lectura más personal, me parece, y más entre pocos. Pero por ahí hay algo en la obra también que determina eso. Hay algo Eso megalómano. de que se va a poder leer. Claro, con el cuando tiempo, Mircea nada de Eliade popular, lee ¿no? a Joyce, dice, cuando Mircea Eliade, el famoso estudioso de la religión, lee a Joyce, dice, no sé si es el más grande megalómano que vi en mi vida, y la campaña de propaganda de sí mismo que está haciendo es única, y es cierto cuando uno lo ve. Todo lo hace en un sentido mítico, genial. Después, para colmo, tiene un buen biógrafo como Richard Ellman y todo se resignifica. Creo que hay algo de eso, de megalomanía fantástica de Osvaldo. Y mejor que hubiera eso, porque si no, con lo desesperante que es la vida,
que hubiera sido de él, digo. Sí. Pero eso está en la escritura y eso tal vez es lo que da esa dimensión ya en él mítica, ¿no? Sino que, digamos, ¿quiénes son míticos o Bukowski todavía? No sé, Patti Smith, que es una cantante, digo, lo de culto suele ser una categoría rara, rarísima acá, ¿no? No sé, ¿qué otro escritor de culto? Y acá, para mí Macedonio. Bueno, pero todavía, pero de un siglo ¿no? Tenemos de culto de Macedonia, me parece magnífico eso. El ¿no? Joy sigue siendo de culto, me Claro, parece. exactamente, por eso ¿No? digo. Como, Más que venda. Bueno, Macedonio es maravilloso, pero hagamos algo con Macedonio, hagamos media, lo que sea. Extraordinario. Y taponado un poco a su manera por Borges, ¿no? Que da su versión de Macedonia. Y que también es un tipo, fíjense qué bien se traduce Borges, qué mal se puede traducir Macedonia, ¿no? Tipo, está dentro de la lengua de humor rarísimo. Claro, lo de culto sería también lo intraducible. No quiere decir que no se traduzca, pero igual es intraducible. Claro. Citarrón es un escritor de culto. Hay medias. Solo seré escritor de culto cuando lo haga. Bueno, Adiós. bueno, dejamos acá. Muchas gracias a todos y a todas por venir.